Hermanos, estamos de regreso en este tu programa Amando tu Iglesia y estamos con el tema ¿la religión salva? Y contestábamos esa pregunta y decíamos que si te refieres a la religión católica, a la Iglesia de Cristo, a la Iglesia católica, decimos que sí, sí salva. ¿Por qué? Porque tú no puedes separar a Cristo de su Iglesia. Cristo es una sola con su Iglesia y no la podemos separar. También veíamos que la Iglesia en el Concilio Vaticano II cristaliza años de desarrollo teológico del tema de salvación fuera de la Iglesia. No la cambia, sino que la cristaliza y la hace más clara para nosotros. Es decir, fuera de la Iglesia de Cristo no hay salvación, salvo aquellas personas que por deseo, que no son, por ejemplo, que no son católicas o que no son cristianas, y que ellos tratan de vivir la ley la ley natural que Dios ha inscrito en nuestros corazones, y que ellos, sin tener acceso a la iglesia o por una ignorancia invencible, no pueden conocer a Cristo. En esos casos es posible que se dé la posibilidad de que por la misericordia del Señor se obtenga la salvación. Sin embargo, estas personas no tienen la luz del Espíritu que las encaminen, más sin embargo, por gracias especiales pudieran ser que estas personas sean ayudadas por el Señor. Pero en fin de cuentas, también veíamos que en Lumen Gentium, en el decreto sobre el ecumenismo, veíamos que, y voy a citarlo de nuevo, que los cristianos no católicos, es decir, los cristianos protestantes, llevan a cabo muchas acciones sagradas de nuestra religión cristiana, de nuestra religión católica. Estas acciones pueden verdaderamente engendrar una vida de gracia y pueden proveer acceso a la comunidad de salvación. Es decir, que aquellas personas que están en las iglesias cristianas no católicas pueden tener acceso a la salvación en la medida en la que su corazón se acerque al Señor, vivan sus mandatos, vivan la caridad, la gracia. Pero aquí hay salvedades. Esto aplica para personas que nacieron en esa iglesia, o aquellas personas que entraron a esa iglesia por una ignorancia invencible, como decíamos anteriormente, y es lo único que conocen. Malo es aquella persona que se separa de la iglesia después de haber conocido la verdad de Cristo, la verdad de la iglesia católica. Ahí sí no aplica esto. ¿Por qué? Porque habiendo conocido que estás en la iglesia verdadera, en la iglesia católica, y por soberbia o por intereses personales, por intereses económicos, de poder, etc., tú te sales de ella para formar tu iglesia o para unirte a otra iglesia. Ahí, hermano, después de haber conocido, pues ahí sí estás estás poniendo gravemente en peligro de muerte espiritual tu vida. Entonces, aquí es muy importante señalar que las iglesias protestantes, entonces, se da la salvación en virtud de la iglesia católica. ¿Por qué? Porque todas estas iglesias no cristianas, lo bueno que tienen, las verdades de fe que tienen en común con la iglesia católica, las tomaron de la iglesia católica. No las tomaron del judaísmo, no las tomaron del hinduismo, de los musulmanes, las tomaron de la iglesia católica. Y es por eso que en virtud al ser una verdad de fe que ha sido a través de la iglesia, pues si ellos lo viven, a pesar de que hay defectos, pues también hay peligros. ¿Por qué? Puede haber doctrinas, ahorita hay una infinidad de doctrinas en el mundo. Bueno, no más en Estados Unidos hay más de 50,000 doctrinas cristianas no católicas diferentes. Y algunas doctrinas son terribles porque algunas dejan ver una falta de calidad tremenda. Me ha tocado ver en veces en la que algunos grupos cristianos ven a Jesús
como el Dios de carne y guarache, así con esas palabras. Bueno, haciendo una especie de burla a los católicos. Pero bien, entonces hay doctrinas que están tan desvariadas, están tan distorsionadas, que pueden enseñar un vivir a sus creyentes, que este vivir los puede hacer que los lleven a la condenación. Entonces, en estas iglesias se puede dar la salvación en virtud de que ellos adopten en su corazón el amor que enseña Cristo, y que no se dejen llevar por la doctrina mala que tienen cada iglesia en particular. Como le digo, hay más de 50,000 doctrinas que enseñan que son diferentes cosas, y sería tema de muchos programas ir viendo cada una de estos errores. Pero bien, aquí lo importante es de que nosotros, dentro de la iglesia, la religión salva. ¿Por qué? Porque la religión es Cristo, la religión católica es Cristo. Ahora, muy bien, vamos a ver por qué es importante este tema. Dirás tú, bueno, pues yo no predico, yo no esto, lo otro. Es muy importante porque tú, hoy que conoces esta verdad, tú tienes que saber que la verdad de tu salvación y la salvación de tu familia está dentro de esta iglesia. Más bien, tienes que, después de ver este programa, tienes que tener más ganas de ir a vivir esta palabra con el Señor, en tu iglesia, a vivirla, a servirla. Más bien tienes que enseñarla, tienes que acercar al Señor a estos torrentes de salvación que la iglesia provee. Si quizá tú tienes algún problema, algún rencor con algún sacerdote, con alguna persona en la iglesia, con algún movimiento, con algún obispo, tienes que ir a reconciliarte, porque tú no puedes obtener la salvación sin la iglesia. Recuerda que si tú ya conociste la verdadera fe en tu iglesia católica, para ti ya no es válido pasarte a una iglesia no católica cristiana. Eso explica para las personas que por ignorancia invencible, o personas que nacieron dentro de esos dogmas, de esas iglesias, pues ellos tratan y buscan con amor y aman a Cristo y lo adoran y buscan alabarlo en su forma, y tratan de vivir la caridad en sus formas. Y bien, pero pues como le digo, también pues nada les garantiza el vivir por sendas no garantizadas por la iglesia que Cristo dejó. Ahora bien, la vida de nosotros como cristianos, tenemos que recordar que nosotros somos peregrinos en esta tierra. Vivimos como si estuviéramos en el paraíso. No nos queremos dar cuenta de que vamos de pasada. No nos queremos dar cuenta que nosotros estamos para trabajar por el reino de Dios. Tú, yo, sacerdotes, todos tenemos que llevar esta palabra. Es un deber, es una caridad, es parte de las obras de misericordia llevar esta palabra, enseñar a los demás que hay salvación, que hay vida y que hay salvación y que hay solución a tu vida de pecado. Jamás debes de decir que tú estás perdido, que tú te vas a condenar, que a ti nadie te cambia, porque eso es estar pecando es un pecado contra la fe de Jesucristo, que el Señor, que es todo lo puede. Dice Jesús en el Evangelio: sin mí nada pueden hacer. Hermano, sin Cristo ni siquiera pudieras levantarte de la cama. Es Cristo el que puede, es el Cristo el que mueve, es el Cristo el que transforma. ¿Cuántas veces nosotros quisiéramos que esos cambios dieran así? Y precisamente porque son lentos y paulatinos, muchas veces perdemos la esperanza. Pero es Cristo Jesús el que está ahí tocándote diariamente. A pesar de tus caídas, sigue ahí confiando y siendo paciente. Si tú confías en su gracia, tú puedes estar seguro de que al final de tus días Él no va a proveer, no va a dar esa situación para que tú tengas esa gracia, para que tú puedas ser salvado. Trae a tu mente esta persona de tu familia, ese amigo o esta persona
que tú piensas que está totalmente perdido. ¿Sabías que si tú tienes la fe suficiente, si oras por él para su salvación, si tú crees verdaderamente, el Señor puede, que el Señor tiene poder para que por su gracia haya un cambio en los últimos minutos de esa persona? Se puede dar. Si no lo crees, pues tu fe no ha crecido como el Señor quiere que crezca. Recuerda que Cristo lo dice en el Evangelio: pidan, dando gracias y creyendo que ya han recibido lo que han pedido. El Señor tiene poder, pero muchas veces nosotros queremos ver ese poder como muy chiquito, como muy limitado. Dice Martín Valverde en sus presentaciones: cree en un Dios grande y verás un Dios grande. Y Cristo, como lo dice en el Evangelio, lo decía una persona, no recuerdo ahorita exactamente la cita, cuál es, pero le dice: hágase, le dijo Jesús, hágase según has creído. Entonces, hermanos, estamos en esta comunidad de fe, seguimos caminando en esta iglesia católica, en esta iglesia de Cristo. Recuerda, Cristo y la iglesia es una misma y no la podemos separar. Y hay salvación para ti y para tu familia. Nos vemos, nos despedimos de este programa Amando tu Iglesia. Esta es una producción de Koinonia Media de la Diócesis de Tijuana para el mundo. Y que tengas una excelente semana llena de paz y del amor de Cristo. Hasta luego.